¿Cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal, una semana más con Ignacio Briones y un invitado muy especial, Alan Álvarez. ¿Cómo estás, Alan? Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí en Radio Agricultura, ¿no? Día domingo, Día de la Madre. Tú eres una voz radial, pero de otra radio, sí, de una radio vecina, que queda cerca, de hecho. Presenta Alan, porque todo el mundo estará preguntando quién es Alan ¿De dónde Álvarez. sacaron a este tipo? La voz la pueden conocer de otra radio, pero Alan Álvarez tiene una trayectoria muy interesante, economista de la Chile, estudiante magíster también de economía de la misma universidad, ex institutano, ex alumno, institutano siempre. ex alumno institutano siempre, sí. ¿Cómo es el trabajo? El trabajo todo lo vence. Todo lo vence. Presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, pero lo más relevante hoy día que tiene un cargo político muy importante, presidente de las Juventudes del Partido Socialista, y que yo reconozco que te puse atención la primera vez, el día, lo anoté, 3 de diciembre del año 2023, cuando sale en los portales electrónicos una nota que dice así: presidente de la Juventud del Partido Socialista. Comillas, la condonación del CAE, además de costosa, no está en las prioridades de la ciudadanía. Cierre comillas. Y dije, chuta, se lo van a faenar rápido. ¿Alguien que sabe de eso, por cierto? Sí, sí. ¿Del CAE? No, debe ser faenado. Debe ser faenado. Sí. No, algo sí. Oye, así que nada, pues bienvenido, Alan. Un gusto conversar contigo. Obviamente eso a mí me llamó la atención más allá de la anécdota, porque sorprendente, primero, que un presidente de una juventud de partido que hace mucho tiempo, la juventud de los partidos ya antes eran muy relevantes, ¿no? Y hoy día se sabe poco se sabe de las dirigencias universitarias, pero no de la juventud de los partidos. Y un presidente de una juventud, un partido histórico, casi centenario, todavía creo que le falta un poco para el centenario. 91 años. 91 años ya, casi centenario. Y además, hablando con tanta propiedad, un tema que es muy difícil, digamos, en el mundo, tu mundo político, en el mundo de la izquierda, donde el tema del CAE es una obsesión a esta altura. Yo para complementar la presentación, porque Alan también lo sigo y me gusta conocerlo ahora en persona. Siempre me parece que, primero, una generación más abajo que nosotros, todavía está estudiando magíster, así que es bueno tener juventud acá, pero siempre una persona... Millennial. No sé cuál es la palabra. Nosotros seríamos generación... No tengo idea. X, No Z. sé, ya acabada. No, Z no. Eso Acabada, son yo diría. X, Acabada. Y. Oye, no, pero yo lo que iba a decir es que siempre está esta distancia entre la voz y el rostro, ¿no? Pero la voz que yo escucho regularmente en programas de radio siempre ha parecido como una versión muy moderna, propositiva, con buen tono, con buenos argumentos, consensuada y con mirada de futuro, la de Alan. Entonces, muy contento de tenerte acá, porque yo creo que ese tipo de miradas son las que faltan entre sectores que piensan distinto, ¿ah? Y acá no podemos tener siempre a los que son del mismo lado, por así decirlo. Bienvenida a poder conversar con los que están al frente y poder tratar de trazar ideas de futuro. Así que bienvenido, Alan. Muchas gracias. Oye, yo te quería hacer una pregunta fácil de entrada. A ver. No es del CAE, pero con Alan nos tocó coincidir en la nave en un programa radial. Y, muy elegantes los dos, por cierto. Exactamente. Y Alan se declaró fervientemente, no sé si fervientemente, pero muy admirador del presidente Lagos, ¿no? Que es una cosa hoy día cada vez más extraña en el mundo de la izquierda. ¿Cómo olvidarte? El presidente Lagos, su propio partido, el Partido Socialista, le hizo la cama. Hablando de faenar, se lo faenó. Se lo faenó además rascamente. Rascamente. Con poca dignidad. Para darle el pase, digamos, a Alejandro Guillé. Bueno, la historia que no sabemos dónde está, por cierto. Y que no sabemos dónde está y que sabemos cómo le fue, sí, que fue muy mal, ¿no? Y a mí personalmente me llamó la atención que el presidente de la Juventud Socialista, que uno, prejuicio, ¿no? Lo localiza rápidamente, además dirigente universitario, tú fuiste senador universitario, sí. Más bien en una cercanía mayor con el mundo del Frente Amplio, ¿no? Una izquierda mucho más, una neoizquierda mucho más radicalizada, mucho más populista, y escuchar a un presidente de Juventud Socialista reivindicando a una figura de la socialdemocracia e ideas de una izquierda renovada, por decirlo en la jerga, el lenguaje de los años 80, me llamó la atención. ¿Tú te sientes representante de ese mundo, de esa familia de izquierda más socialdemócrata? A ver, el Partido Socialista y en particular la Juventud Socialista viene de esta familia de la historia del socialismo chileno, que nace primero como
una posición política en el mundo de la izquierda que rechazaba el espacio del comunismo en torno a la influencia que tenía la órbita soviética dentro de este partido y en general con los partidos satélites, se le llama como de forma media despectiva. El PS nace como la alternativa democrática en la izquierda y como una alternativa al comunismo, porque no había. Eso es la década del 30, por Sí, ahí. el año 33. De ahí que nosotros tenemos una tradición que es democrática, que ha sido sin complejo. Nos anduvimos mareando en el 68, hablando de la vía armada, pero eso ya pasó, quedó atrás. Y efectivamente, primero haciendo una autocrítica por el rol que tuvimos en la UP y las causas que llevaron desde el mundo de la izquierda. Tenéis todo un contexto global, hay una responsabilidad de todo el sistema político, pero en particular de la izquierda, con el fracaso del gobierno de la Unidad Popular. Efectivamente nosotros hacemos Tú una le dices autocrítica. fracaso, no derrota. Es que una cosa es que, a ver, yo siempre he creído que los gobiernos se sustentan bajo mayorías políticas, pero también sociales. Claro. Y el problema de la UP es que finalmente una parte social por el lado de la izquierda también se fue desbordando. Y en lugar de ayudar al presidente y tratar de normalizar la situación del país o colaborar a que el clima fuera mejor, terminaron radicalizando más las cosas. Efectivamente, era un proyecto muy ambicioso, se intentó llegar al socialismo por la vía democrática, en pleno contexto de Guerra Fría. Hubo reformas importantes que hasta el día de hoy perduran, pero efectivamente el proyecto, en la culminación del ciclo presidencial, fracasó y electoralmente no alcanzamos a construir la mayoría necesaria. Entonces, es una derrota, sí, en términos de que tuvieron que sacar al presidente con militares de la moneda, pero también como apuesta política el hecho de gobernar sin el centro nos enseñó que fue una derrota. Y eso es finalmente la experiencia que nos llevamos desde la Unidad Popular en periodo de la dictadura, y efectivamente cuando se renueva el socialismo, nosotros abrazamos la socialdemocracia. Somos parte de ese mundo y somos socialistas y democráticos. Oye, y esa Ana, distinción nos va a tener siempre lejos de algunos aliados. déjame hurgar ahí con esa distinción, algo que tú dijiste al pasar, pero que me parece relevante. Dijiste, el fracaso del gobierno de Allende fue esta pretensión maximalista en parte, ¿no? De llegar al socialismo por la vía democrática. Implícitamente está diciendo no se puede llegar al socialismo por la vía democrática. Entonces, un partido que se denomina Partido No de Socialista. manera acelerada. El Partido Socialista, ¿cuál es la ambición del Partido Socialista si es fiel a ese nombre? ¿Es llegar al socialismo en lo que lo entendemos, los socialismos reales por la vía democrática? ¿O en realidad es una pretensión bastante más modesta pero a la vez ambiciosa, ¿no? Que es ser un partido socialdemócrata? Es bueno jugar con ese clivaje. Sí, yo creo que O sea, para que se Sí. entienda bien, el socialismo en su versión pura, lo que quiere llegar al socialismo real, parece que no funciona en ninguna O sea, parte y es contrario a la libertad en muchas partes, ¿no? yo creo que toda persona que se reconozca como democrática, y particularmente así somos los socialistas, entendemos que los modelos de socialismo reales fracasaron, ¿no? Y que los modelos de Venezuela, de Nicaragua, no son modelos de socialismo que nosotros queremos aspirar. Efectivamente nos inspira y nos motiva más parecernos más al PSOE, parecernos más a la socialdemocracia europea, que aspirar a tener regímenes como por ejemplo la dictadura de Venezuela. Entonces efectivamente den por descontado de que la aspiración del Partido Socialista es la construcción de un socialismo democrático en que se cumpla con la provisión de derechos a las personas, pero que también exista un espacio razonable donde las instituciones funcionen y se regulen de manera autónoma y donde el mercado también es un mecanismo de asignación válido. O sea, si no, yo entiendo que de repente se hace la caricatura, pero efectivamente, o sea, gobernamos 20 años en la concertación. Yo creo que muestras de que nuestras convicciones van más por ahí que por otro lado, creo que están más que O claras. sea, tú ves al Partido Socialista chileno al menos, ¿no es cierto? De Chile. De Chile, ya. El Partido Socialista chileno De fue rato, un invento de la de rato. dictadura. De Chile, y en particular a las juventudes más bien en esa tecla. Es una tecla socialdemócrata que combina mercado con una palanca social importante, de justicia social, pero en esa clave, ¿no es cierto? ¿Eso sería? Sí, pero donde el mercado efectivamente no es la primera prioridad, a menos que sea el mecanismo más eficiente, no es la primera prioridad para asignar derechos sociales, como Pues te digo, o sea, que combina la palanca social Sí. con una economía de mercado. como funciona la socialdemocracia en Europa. Exactamente, socialdemócrata. Oye, Alan, pero lo que pasa es que a mí me tocó conocer harto al socialismo en primera persona cuando me tocó ser ministro secretario general de la presidencia, sobre todo, y me tocaba negociar con la bancada, y me tocó el jefe de bancada en la Cámara de Diputados, Manuel Monsalve. Nuestro actual subsecretario. Sí, sí, claro. Sí, y me formé una muy buena opinión de él, de izquierda, indiscutiblemente,
y es de una izquierda, yo diría, un poco más, su convicción es de una izquierda más dura, pero un tipo con el cual se puede conversar, que tiene convicciones democráticas indiscutibles. Y lo mismo en el Senado me tocó, obviamente, trabajar con toda la bancada de senadores. En ese momento estaba el senador Elizalde, Isabel Allende, José Miguel Insulza, Durresti, que hoy día se ha puesto de moda, íbamos a hablar de eso por la reforma del sistema político. Entonces, yo no tengo ninguna duda de la convicción democrática. Y caer en una caricatura, ponerlo en duda del mundo socialista, creo que a esta altura ya demuestra más bien desconocimiento e ignorancia. Pero sí me pasó algo, fíjate. Y me pasó lo siguiente, que en la conversación privada hay posibilidad de llegar a acuerdo y consenso, pero algo le ha pasado al socialismo chileno, de Chile, más que chileno, que yo creo que empezó como a trizarse a contar del 2011, 2012, cuando aparece esta nueva izquierda al calor de las manifestaciones estudiantiles, y especialmente después del estallido social, y yo te diría después de la experiencia del gobierno de la nueva mayoría. Ahí yo creo que se produjo un cambio, y esa es la pregunta que te quería hacer, donde se empieza a producir en el socialismo una especie de atracción fatal, con mucha atracción, pero bien fatal también, hacia esa nueva izquierda, ¿no? En particular al Frente Amplio. O sea, a mí me tocó ver cómo el Partido Socialista se encontraba muy atrapado en sus posiciones, salvo excepciones puntuales, como el acuerdo del 15 de noviembre, ¿no? Donde actuaron con independencia, con sentido país. Donde al final del día, para llegar a algún tipo de acuerdo, dependía mucho del eje y el giro que estaba tomando el Frente Amplio y también el Partido Comunista, fíjate. Mira, lo del Partido Comunista es más natural, ¿no? Nosotros todos vimos que durante el estallido social empezaron a hablar de los 30 años, como si ellos no hubiesen formado parte del gobierno de la nueva mayoría. O si no hubiesen hecho co-gobierno a nivel local en diferentes municipios, no hubiesen tenido cargos de gobierno durante el periodo de la concertación. O sea, yo me acuerdo que Carmen Hertz, por ejemplo, trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando Insulza era canciller. Claro. Entonces, efectivamente, como ahí ya es una manera en que el Partido Comunista se comporta en Chile. Con respecto al Frente Amplio como tal, yo creo que ustedes no tienen que perder de vista de que al final del día la génesis, la tesis fundacional del Frente Amplio es la tesis del reemplazo. Y implica decir, bueno, mira, el socialismo en Chile ha administrado el modelo, ha renunciado a sus convicciones socialistas, en realidad son neoliberales, y lo que tenemos que hacer es desbordarlos por la izquierda y reemplazar al partido de Allende y nosotros tomar la figura de Allende, nosotros tomar el socialismo y nosotros tener esa historia. Afortunadamente fracasaron. Y afortunadamente mucha gente que antes se sentía acomplejada o pensaba de que esta nueva visión más purista o más moralista de que la izquierda venía a cambiar las cosas porque esta sí era la izquierda y nosotros no, ha quedado de lado. O sea, es evidente que hubo mucha gente dentro del Partido Socialista, fundamentalmente personas de la Concertación, que sentían de que en realidad los jóvenes socialistas no éramos lo suficientemente virtuosos para encabezar un recambio generacional, pero sí lo era este grupo, que esos sí eran de izquierda, esos sí eran talentosos. Nosotros en realidad no estábamos... ¿Hubo alguna atracción fatal? Sí, pero para ese nivel. Porque en realidad en el mundo universitario, en el mundo secundario y en general, un tema generacional, nosotros siempre combatimos y siempre estuvimos los que tuvimos que recibir los escupos. Los mismos que hoy día nos tratan o sea, los mismos con los cuales hoy día gobernamos, eran los que nos trataban de narcopartidos. Claro. Eran los que nos trataban de neoliberales. Eran los que nos decían de que nosotros, por el hecho de militar en el Partido Socialista, no teníamos derecho a opinar en la asamblea, porque éramos un partido de gobierno, porque éramos asesinos de mapuche, y un sinfín de cuestiones más que a rato está medio tapado en lo público, ¿eh? Como que a nivel nacional como que ya no se ve esa retórica. Pero si uno es cosa de escarbar uno un poquito en Twitter, se va a dar cuenta de que eso sigue ahí, eso está sigue permanente. Ahí. Oye, y en esa clave, una pregunta y un comentario. La pregunta, no, es muy interesante lo que tú dijiste, o sea, como que el péndulo se dio vuelta, como que este periodo, ¿no es cierto?, en que venían a reemplazar, ¿no es cierto?, y fracasó, que es lo que tiene una acción bien concreta que la vemos en el Frente Amplio, su líder máximo, que es el presidente de la República, en que su discurso, incluso el del Frente Amplio, se ha vuelto más socialdemócrata, ¿no es cierto? Y uno podrá siempre decir... la segunda vuelta pero incluso hoy día, gobernando, uno ve las declaraciones hoy día y es un gobierno socialdemócrata, como diría, o más socialdemócrata, como diría Felipe González. No sabemos si por convicción o por pragmatismo. Pero entonces en esa vuelta de péndulo, la pregunta que yo me hago, bueno, el socialismo democrático, ¿qué es lo que hace?
toma el rol de primus inter pares, de ustedes me pegaron ayer por los 30 años, yo mismo caí presa de esa autocrítica y autoflagelancia, nos equivocamos pero ustedes se equivocaron más, y ahora que hay que volver a la bandera del socialismo democrático, a la socialdemocracia, el que voy a liderar soy yo. Yo pongo el discurso. Y eso parece que no se ve demasiado, ¿no? Como que de nuevo le están dando el espacio al Frente Amplio para que probablemente impostadamente sean ellos quienes lo tomen, en lugar del original que fue apedreado, que fue ninguneado, que fueron ustedes. ¿Cómo ves esa tensión? Y la reflexión, perdón, solo para dejarlo ahí, de este síndrome de Estocolmo, ¿no es cierto? Que te enamoras de tu raptor. ¿Cuál es la lección que tú sugerirías para la derecha? Porque la derecha es fruto o está sujeto o está expuesto a ese mismo fenómeno, de que sea tironeado y que se enamore de aquel que, no lo olvidemos nunca, viene declaradamente a reemplazarlo, que es la nueva derecha, por así decirlo. La no derecha, cobarde. la no cobarde, la no amarilla. Sí, chuta. Oye, van a salir buenas cuñas de esta conversación. Yo creo que el PS, o sea, primero, seamos honestos, como el socialismo democrático descansa y se sustenta en torno al Partido Socialista. Si uno, es cosa de mirar las bancadas del PPD, de los liberales, del Partido Radical, y se va a dar cuenta de que en realidad están compuestas más bien por acuerdos administrativos con independientes que otra cosa. Tanta fuerza no hay como para decir somos un contrapeso. En estricto rigor, la izquierda se ha dividido en tres ramas, ¿no? Una en torno al PS, el Frente Amplio, y otra en torno al PC con agregado. Entonces, a nosotros nos encantaría tener electoralmente la fuerza que tenemos en el Senado, pero en la Cámara de Diputados no la tenemos. ¿Cuántos diputados tienen hoy? Nosotros 13. El PC tiene 12 y el 11, Frente Amplio por ahí como anda. 20 y algo, como Frente Amplio. 24 creo que tiene. Entonces, falta musculatura, ¿no? Pero a ratos también nos pasa de que la ruta en ciertas cuestiones no está tan definida. Al menos lo comentamos ese día en ENADE también, esta situación de que el presidente dijo reforma el sistema político no, mientras no haya reforma de pensiones. Después dijo, mira, en realidad no quise decir eso. Ese rato uno también se confunde o no hay como una ruta clara de decir, para allá vamos. Dicho lo anterior, efectivamente creo que el PS tiene que seguir con una voz y con una fuerza un poco más grande. Y efectivamente la recomendación a la derecha es que no cometan errores que nosotros cometimos. Primero, si nos están impugnando es porque no tienen la fuerza de los argumentos o la constatación de los hechos para poder ganar la discusión por esa vía. Es más bien a través de las descalificaciones, a través del grito, a través de la amedrentación que lo intentan hacer. Como no se pierdan de vista en eso, como a nosotros siempre nos toca en el mundo de la izquierda de rato recibir palo y estar recibiendo tratos un poquito más duros, porque por la vía de la idea no hay espacio como a ganar esas discusiones. Segundo, no dejen de tener presente de que hay un mundo en el cual, al igual que nos pasó a nosotros, hoy están desapareciendo, que es el mundo estudiantil, el mundo universitario. Ese es un mundo donde la derecha nunca debió haber abandonado. O sea, a mí me da mucha pena, por ejemplo, ver la Universidad de Chile, donde no hay derecha. Y es la casa de Bello, ¿no? La universidad pública del país, la que lleva el nombre del país. Y chuta, hay un consejero fech de 50 y tanto, se llama Alan McCall, de la FEN, pero ¿y el resto de la derecha dónde está? Pues yo no creo que toda la Universidad de Chile los estudiantes sean de izquierda. Pero falta esa voluntad de ir Ahora, los dando que votan discusiones. votan poco y los que votan. Ahí hay un problema, de hecho. Bueno, nosotros Ahora viene la segunda vuelta. Sí, no, acabamos de tener la primera vuelta. Nosotros solos, como Juventud Socialista, le empatamos a la J y al Frente Amplio sumados. Y ustedes comprenderán de que, y espero, me imagino que no les va a sorprender, de que en este escenario en que estamos empatados y donde nosotros somos como la novedad, han decidido impugnar las elecciones, ¿no? Como intentaron destituir al Tribunal Calificador de Elecciones ayer. Un clásico. Un clásico. Entonces, chuta, están intentando perseguir a medios de prensa independientes que hay a nivel estudiantil. Y uno dice, chuta, a ver, mira, como no le gustan los resultados cuando son desfavorables, intentan eliminar las instituciones autónomas que regulan los procesos, intentan acallar a las voces de prensa que no controlan. Chuta, no me suena conocido esto, ¿no? Sí. Y efectivamente eso pasa en el mundo estudiantil. Y esa misma cultura que lleva 30 años instalada en el mundo estudiantil es la que nos tiene donde estamos, porque esa cultura, te lo comenté el otro día, se trasladó de la universidad, esa manera desprolija, violenta, esa manera irresponsable de hacer las cosas, donde las instituciones no importan, sino más bien sostener el poder a toda costa.
es lo que hoy día nosotros vimos en el caso de Fundaciones, como es una forma de hacer las cosas que salió del mundo universitario, que no tuvo contrapeso, en que nosotros no tuvimos voz, no tuvimos fuerza para poder decir nada, y la derecha simplemente decidió renunciar a esa pelea. Y eso fue lo que pasó. Oye, Mateo, quiero una pausa. Quiero terminar abonando tu punto, que para la época del estallido social nunca me voy a olvidar. Yo fui el primer ministro del presidente Piñera que fue al Congreso después del estallido. Yo fui el día 20 de octubre. Valiente. O inconsciente. Fue un día domingo, creo. Fue un domingo que tuvimos que sesionar de emergencia, Sí. porque el presidente había anunciado como primera medida que se dejaba sin efecto La la alza de famosa alza a los 30 pesos. Y bueno, el ministro Sexpress, los otros no podían ir, tuve que partir. Y nunca me olvidé haber visto a un grupo de parlamentarios de izquierda, PC, Frente Amplio, eran comisarios bolcheviques. O sea, hay una cuestión que yo pensé que era de los libros de historia, y que no están de los libros de historia. Hay cierta izquierda, que cuando se dan las circunstancias, esa evolución antidemocrática emerge con una fuerza volcánica que es muy compleja. Bueno, por algo que nos llamemos socialismo democrático Sí, y irrita claro. tanta gente. Esa fue una genialidad y un compo Ya, vamos permanente. a una pausa con el socialismo democrático y volvemos en la hora liberal. Agricultura TV. Estamos de vuelta en la hora liberal con Ignacio Briones, con Alan Álvarez, presidente de las Juventud Singular y Socialista femenino. del Partido Socialista de Chile. Hemos aprendido algunas cosas hoy día. Ex institutano, Exalumno. militante y habitante, hoy día que se habla de habitar, de la izquierda chilena del socialismo democrático. Y te quería hacer una pregunta, Alan, a propósito de lo que estamos hablando recién, porque me tocó estar en la semana en una conversación con un grupo de personas, donde obviamente la primera pregunta es sobre si Chile se jodió, se chingó, se funó, o hay posibilidades, digamos, de futuro. Yo, por naturaleza, trato y tiendo a ser más optimista, y siempre parafraseo al gran Churchill, que decía, en política hay que ser optimista porque lo demás no tiene ni un sentido tampoco. Imagínate un político, un candidato que anda de pesimista por la vida, no saca votos, nadie lo sigue, pero está difícil ser optimista. Y me hizo una pregunta que te la quería a ti repetir, porque no la supe responder bien, que es la siguiente. Me dijeron, oye, pero ya más allá de quien gane la próxima elección, el país va a seguir a los tumbos, ¿no? Si gana la derecha, la izquierda va a volver a la calle, a la Plaza Italia, a las barricadas, en fin. Y si sigue el mismo gobierno o algo parecido a este gobierno, capaz que vengan incluso más a la izquierda porque van a haber ratificado el camino por el que venían, y el país se va a seguir polarizando, los puentes van a seguir cortándose. La pregunta que me hicieron es la siguiente: ¿es posible de alguna manera que un mundo de centro-derecha, al cual pertenecemos Ignacio y yo, tenga alguna capacidad de construir acuerdos, pactos de gobernabilidad para salir del pantano y del marasmo con el PS? Ni siquiera me dijeron con la DC, el PPD, los amarillos, los demócratas. No, con el PS. ¿Y por qué? Es lógico, porque en el fondo el PS es percibido, como una fuerza política relevante, de izquierda y democrática, porque fue parte de los 20, 30 años. Institucional. Exactamente, es una izquierda institucional. Y te quería hacer esa pregunta: ¿es posible tener algún tipo de acuerdos con el PS? ¿Y bajo qué condiciones? ¿Bajo Le qué agregaría yo. condiciones? Ah, chuta. A ver. ¿Y en qué temas también? ¿En qué tema? Sí. Bueno, el PS, yo siempre quiero recordarle a la gente de que cualquier acuerdo, cualquier construcción de mayorías que podamos hacer con izquierdas, con derechas, con quien fuera, va a ser siempre menos dolorosa y menos difícil que la que el PS tuvo que hacer con la democracia cristiana en el año 88 para recuperar la democracia. Porque en el gobierno, en el momento del quiebre de la democracia, cuando el presidente Allende estaba en la moneda, la democracia cristiana eran abiertamente partidarios del golpe y nosotros éramos el partido del presidente. Entonces, si nosotros fuimos capaces de sanar esas heridas y ponernos de acuerdo con ese partido, en esos términos, por el bien de Chile, creo que ya no hay mucha vuelta que darle y efectivamente somos un partido que está dispuesto a hacer lo que hay que hacer
por el bienestar de Chile. Oye, te hago un paréntesis nomás, una anécdota, que lo que dijiste me vino inmediatamente a la memoria. Una vez que comí con el presidente Lagos, le hice la misma pregunta. ¿Cómo habían sido capaces de dejar atrás esa historia, digamos, de división y ponerse de acuerdo? Y su respuesta fue extraordinaria y que quizá apunta a lo que plantea Gonzalo. Porque había que pensar en Chile. Esa fue su respuesta. Bueno, de hecho el eslogan del PS es el PS piensa en Chile. Ya. Efectivamente tenemos que hacerlo porque, o sea, ya llevamos más de 10 años dando excusas y discusiones insulsas en torno a la reforma de pensiones. El tema del fallo Cuidado con insulsa ahí. el tema del fallo de la ISAPRE es vergonzoso. O sea, la gente tiene un nivel de incertidumbre que es tremendo. En materia tributaria, estamos aquí con una eventual promesa de reforma tributaria de pacto fiscal permanente. Tampoco se avanza. Y así con todo, ¿no? Entonces, efectivamente que la gente deja de valorizar el sistema político en la medida en que el sistema político no funciona. Si yo tomo el espectro completo, y evidentemente hablo más como socialista porque no puedo hacerme cargo del resto, y qué bueno que no me puedo hacer cargo del resto, si yo tomo desde demócratas a la derecha y tomo desde demócratas a la izquierda, en realidad yo creo que todo partido que piensa en el bien de Chile, que tiene un sentido de patriotismo mínimo, tiene todos los incentivos para poder resolver los problemas más urgentes. Porque primero estos problemas no se van soslayando en el tiempo, se van agudizando. En pensiones, los 6 puntos ya no sirven, ya no resuelven, sino que en realidad se necesitan más. En materia tributaria ya se han ido deteriorando muchas cuestiones de nuestras cuentas fiscales, que por mucho que la economía se está ordenando con la gestión fiscal, efectivamente tenemos rendimientos que en algún momento no tuvimos en materia de cuenta corriente, en materia de tipo de cambio, y salud, vivienda, seguridad. Entonces, cualquier persona que aspira a gobernar Chile le gustaría, ojalá, entrar con estos temas resueltos. Porque si no se resuelven en estos 2 años que quedan de gobierno, van a ser más difíciles de sacar adelante, van a ser más complicados los temas y las soluciones van a tener que ser de mayor envergadura. Ahora, quizás el tema es que va a haber que cambiar un poco el modus operandi, no la metodología de trabajo del nuevo gobierno, sea el que sea, porque hasta ahora, en general, a mí me toca ser parte de Piñera 2. Lo recordamos. Sí, Bachelet 2, bueno, a Ignacio también. También lo recordamos. Bachelet 2 fue un poco lo mismo y todos los gobiernos, ¿no? El gobierno actual ganan las elecciones, prometen el oro y el moro, llegan a la moneda, pasa un tiempo, están un ratito con luna de miel cada vez más corta y después llegan con su reforma. Las reformas empiezan a tener problemas y después ya después de un rato la agarran a patada, el gobierno cae en aprobación y estamos todos a los piedrazos y se nos va una nueva legislatura, un nuevo periodo de gobierno y pasa lo que tú dices, la gente mira y dice, la política no sirve para nada, perdonando la expresión, la política es una mierda. Y eso es grave, es delicado porque es lo que abona el camino del populismo, el autoritarismo, los quiebres democráticos. Entonces probablemente, tú lo dijiste bien quizás, lo que va a haber que hacer es que al entrar a gobernar va a tener que llegar con estos temas resueltos. Y quizá previo a un nuevo gobierno va a haber que replicar un poco lo que se hizo en el tránsito hacia la democracia, cuando el gobierno de la concertación del presidente Patricio Aylwin se sentó a negociar con quienes iban a ser senadores de oposición, Sebastián Piñera y varios más, y pactaron los temas fundamentales, los temas laborales y los temas tributarios. Porque si no, después la dinámica política te revienta. Sí, pero yo tengo un matiz ahí que le quería preguntar a Alan, porque estamos creo que los tres en la misma longitud de onda, sobre la importancia y la necesidad urgente de poder tener esa mirada más de largo plazo, porque lo que estamos haciendo es chutear los problemas fundamentales y esa cuenta solo se acumula y termina siendo más cara. Y es más difícil de verdad porque el problema se torna más grande, ¿no? Pero creo que una diferencia importante en el gobierno de Aylwin, había una épica del retorno a la democracia. Esa épica aunaba. Había naturalmente una mirada de futuro más larga que te obligaba a ponerte de acuerdo. ¿Y cuál es la épica? Primera pregunta que te haría. ¿Cuál es la épica en el socialismo democrático? ¿Cuál es la épica en la política? Se ve bien distante y en parte se ve distante porque también la dinámica política se ha vuelto mucho más cortoplacista y eso lleva a que, y la gente yo creo que lo percibe, carezcamos de esos líderes, de líderes que son siempre excepcionales, ¿no? Por eso uno le pone la connotación de líderes, que son capaces de escindirse del corto plazo, de pagar costo con su barra brava. ¿Por qué? Porque apuestan a la mirada más larga. Y dicen, hágame un acto de confianza, yo me la juego acá, me como los costos, porque esto es bueno para Chile, y vamos a hacer un acuerdo. Y para que ese acuerdo funcione necesitas líder
en la centro-derecha, en el socialismo democrático, en el centro, donde sea, y no se ven esos liderazgos, quizás por lo mismo de la falta de épica. Entonces, ¿cómo juntar este puzzle para que eso cuaje? Chuta. Yo creo que hay pocas cosas que producen épica en Chile, como que va quedando la Teletón, ciertos partidos de la selección, en general ya no hay, no hay, es como estas grandes causas, ¿no? O sea, hemos visto que el movimiento social, y en general los movimientos sociales, han tenido, después de haber estado ya como con esteroides en el proyecto en el proceso del estallido, hoy por hoy están muy debilitados. Y es lamentable porque en realidad uno entiende que son actores relevantes en el proceso de discusión de política pública. Creo que en la medida en que el sistema político esté tan autonomizado, no va a haber épica, porque en realidad, si yo tengo diferencias tan fundamentales con personas con las cuales hasta ayer comía en la misma mesa, como para pararme de esa mesa y armar otro partido, es porque en realidad tenemos tantas cosas, tan pocas cosas en común, que no tiene sentido en realidad construir un proyecto colectivo. Es difícil pensar en llevar adelante eso. A mí al menos me pasa de que creo que lo que debiésemos pensar o poner sobre la mesa es una épica en torno a que Chile no resiste más, y cuidar la democracia exige hoy ponernos de acuerdo. Creo que ese es como el punto al que estamos llegando. Ojalá más gente se subiera a ese mismo carro. Pero no lo veo. ¿Tú le ves un destino a la reforma del gobierno? Hemos hablado mucho de lo que va a pasar en un próximo gobierno, de cómo, o sea, pero estamos pero en hoy día hay reforma, sí. y pareciera que está todo paralizado, Sí. o sea, salvo en salud, digamos, para evitar una hecatombe. Hoy día no hay acuerdo relevante Te puedo poner una prácticamente en previa ninguna materia. que conecta con esa pregunta y para que tú la incorpores en el análisis, Alan, como la veis tú. Que son las relaciones humanas también. La política, uno es más cartesiano y más frío en las decisiones racionales. Uno siempre piensa que la política racional no. Tiene harto de relaciones humanas, de sentimientos, de desafecciones. Y lo que te pasa, ¿no es cierto?, que un gobierno que fue tan maltratado como lo fue el del presidente Piñera, nosotros éramos ministros, así que no nos cuentan cuentos, es una posición durísima y en algunos casos miserable, esa es la verdad. Mira lo que dijo Jao en la semana. Deja heridos, y los heridos pasan de vuelta a la cuenta, pero entonces lo tuyo y dos más, y entrar en un juego que es un ciclo de juegos repetidos no colaborativos, y por lo tanto también en aras de estos acuerdos, la pregunta de la viabilidad de las reformas que te está preguntando Gonzalo, también está ese riesgo, y la pregunta respecto al socialismo democrático, que bueno, como la oposición no nos dejó gobernar, entonces nosotros le vamos a volver la tuya y dos más, y por lo tanto cualquier atisbo de este pacto de gobernabilidad que decía Gonzalo se funde queda en el camino, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, efectivamente, para conectar las tres cosas, como hoy los liderazgos políticos en buena parte, hay muchos que no, pero yo igual creo que, por ejemplo, la presidenta de mi partido hace el intento de decir, chuta, ya voy a recibir la cachetada, pero hay que seguir avanzando. Pero falta el liderazgo más en esa disposición. O sea, yo, por ejemplo, lo digo sin tapujo, veo poco ánimo constructivo en la senadora Rincón. Veo más bien una cuestión de decir como, este es mi momento, mis votos valen mucho en este preciso instante, entonces voy a sacarle el lustre lo que más pueda. Creo que eso no suma, en realidad. Entonces, la dinámica para poder llegar a acuerdo implica romper, la forma de llegar a acuerdo implica romper la dinámica actual, en que en realidad nos estamos pasando cuentas permanentemente y estamos cobrándonos lo que hicimos. Efectivamente, la izquierda hizo una oposición extremadamente dura hacia el presidente Piñera, como es evidente, y quien lo quiera desconocer está siendo deshonesto. Efectivamente se le pusieron 2 acusaciones constitucionales al presidente de la República, y eso se hizo en el marco en que las instituciones estaban más frágiles. Efectivamente se intentó acusar, por ejemplo, al ministro de Educación por intentar abrir los colegios en pandemia, como eso se hizo. Y lo hizo un parlamentario de mi partido, por cierto. Entonces, creo que... Al exministro Mañalich lo acusaron después de salir. Sí. Siendo que la política de la pandemia, la política sanitaria de la pandemia ampliar la red de cobertura fue reconocida internacionalmente. Evidentemente, y las cifras, o sea, nadie está diciendo de que en Chile no hubo bajas, nadie está diciendo de que en Chile no se perdieron vidas, pero hay que poner las cosas en su orden de magnitud. Toda pérdida es lamentable, pero efectivamente Chile no vivió la situación que vivieron otros países en pandemia. ¿Cómo se mejora el afecto societario entonces? Eso, ¿cómo se mejora? Chuta, yo creo que
hay que partir por dejar de hacernos los lesos con ciertas cuestiones. Como hay que partir por reconocer en qué cosas nos hemos equivocado. No para hacernos un harakiri, no para hacer procesiones diciendo como chuta, en realidad no, nos equivocamos. Y esto viene de antes, o sea, en el proceso de la nueva mayoría se cometieron errores de parte de la derecha. Hoy uno ve un aplauso y un reconocimiento gigantesco al presidente Lago, pero por Dios, Lago iba a traer de vuelta el caos de la unidad popular a Chile. O sea, esta retórica está siempre ahí. Lo que pasa es que en la medida en que el sistema político no funciona, esta cuestión como que empieza a reverberar, ¿no? Y empieza a amplificarse ese ruido de los extremos que invalidan a la contraparte. Creo que una manera de hacerlo es esa. La otra es dejar de estar en esta... O sea, mira, a la gente podemos entramparnos con el tema de la discusión de la reforma de pensiones del 3 y 3. Primero, a la gente con el 3 y 3 no le vamos a resolver el problema de pensiones. Necesitamos más. Segundo, fuimos nosotros mismos, en la izquierda, quienes convencimos a las personas de que la plata tenía que ser de ellos. Sí. Porque la plata era nuestra, porque las AFP no estaban robando la plata y porque en realidad fuerza vuela con el no sé cuánto retiro. O sea, nosotros lo hicimos. Nosotros perdimos, nos autoinfligimos esa derrota cultural. Entonces, hoy por hoy, veamos cuál es la mejor manera de destrabar eso, pero hagámoslo como sentado en la mesa y no sé, nos tendremos que jugar al cachipú, nos tendremos que poner de acuerdo, hacer una sacando terapia, un palito más corto, una terapia, lo que sea, pero tenemos que sentarnos y resolver esto. Ya tenemos que ir a una pausa a la hora liberal. Volvemos después del corte. Agricultura TV. Ya, estamos de vuelta en la hora liberal con Ignacio Briones, Alan Álvarez, presidente de las Juventudes del PS, ex dirigente ex dirigente estudiantil, senador universitario, institutano, economista. Yo estaba en el Senado Universitario cuando sucedió el episodio de la piñata. ¿Cuál fue la piñata? Fue la piñata de Ata, claro. Mi colega senadora era la hija de... Con Renato Garín. Sí, pero mi colega senadora era la hija de Fernando Atria y ella era la que estaba firmando la piñata cuando la palieron. Fue bien intenso el momento. No, Renato Garina. Oye, yo te diría, hablando del momento, es un buen tema. Fue bien intenso todo lo que vivimos en esos momentos, ¿no? O sea, desde octubre del 2019 en adelante. Es curioso, ¿no? Porque ha envejecido mal todo ese momento. Pero también ya tengo la impresión de que para la mayor parte de la gente ya ha pasado pisado, ya fue, digamos, ya es como un mal sueño, digamos, y que no vuelva nunca más. Y ahí la presidenta de tu partido, hay que reconocer, tú recién hablabas antes del corte, de que no nos ha faltado y les ha faltado reconocer aquellas cosas que no se hicieron bien o que hicieron derechamente mal, y la presidenta de tu partido hizo una cuestión bien corajuda, dijo, mire, ¿sabe qué más? Para el estallido, la izquierda, los socialistas, dijo, nos equivocamos en no condenar la violencia. Con más fuerza. Con más fuerza. Porque nunca validamos la violencia. Exactamente, pero no condenarla con más fuerza. Y nos equivocamos también en esta cuestión refundacional, porque los 30 años éramos nosotros. Y el socialismo fue uno de los partidos ancla de la concertación. ¿Tú crees que esa reflexión ha cuajado en el mundo del socialismo democrático o todavía falta un poco más? A ver, o sea, lo primero, yo creo, sin adherir por ningún segundo a eso que se ha llamado caricaturescamente el octubrismo, cuando en realidad son posiciones que en realidad que legitiman la violencia como método de acción política más que otra cosa. El estallido social no fue una planificación venezolana, no fue que llegaron los marcianos, no. El estallido social fue producto de que había diferentes cuestiones que en Chile no estaban funcionando y que es la acumulación de años y que son problemas que hasta el día de hoy siguen sin resolverse. Ya, pero déjame hacerte un punto al tiro, porque ahí yo voy a hacer un matiz, sino que voy a poner un contrapunto, justamente. Yo puedo abrir esa tesis, pero a contar del 19 de octubre, por lo menos en mi experiencia, que me tocó vivirla en primera persona, es indiscutible que hubo sectores de la izquierda que
Se aprovecharon del pánico, le echaron benzina al fuego O sea, el presidente del Partido intentaron Comunista arrasar. el 18 de Exactamente. octubre llamó al presidente de la República a renunciar. Como eso es público. Para ser Eso- preciso, el 19 de octubre 19 a las de octubre. 9:50 de la Ya. mañana. Ya. No, Entonces, no habían pasado 12 horas. esas cuestiones pasaron. Yo no las estoy inventando, están ahí en la historia. Pero también es cierto de que millones de personas en Chile salieron a movilizarse porque habían problemas que requerían solución. Y esto lo reconoció en ese entonces intendente de la región metropolitana, lo reconoció Carla Ruila. Carla Rubilar, lo reconoció el presidente Piñera, Presidente. y todos Sí. dijimos, chuta, o sea, esta cuestión no es de blancos y negros, no es de izquierdas y derechas, es de que el país le está diciendo a los políticos hasta cuándo queremos soluciones. Y yo, para mí, eso es el estallido social. Entre medio hubo gente que efectivamente manchó el proceso, efectivamente se aprovechó e intentó construir una plataforma política en torno a socavar las instituciones. Entonces, creo que en ese sentido, ese es mi diagnóstico del estallido social, esto es lo que yo voy a defender siempre, y creo que no corresponde en ningún caso pasarse de rosca ni en decir que el estallido fue el pueblo de izquierda que quiso sacar, como derrotar el sistema, porque no fue. Me acuerdo de un lienzo gigante que decía, Chile será la tumba del neoliberalismo. No. O sea, yo creo que cuando se habla el concepto de octubrismo que se acuña, yo creo que refiere precisamente a eso, a esa instrumentalización, al uso interesado políticamente de una manifestación social para traer agua a tu molino y con medios, digamos, nefastos para la democracia. La violencia, la deriva, el debilitamiento institucional, el debilitamiento del concepto del uso legítimo del monopolio de la fuerza que tiene el Estado, que estamos pagando sus costos hoy día. Creo que es eso, y eso es correcto. Pero yo creo que Alan pone un punto que es el de fondo y nos vuelve a poner esta discusión más de futuro y de los acuerdos, ¿no? O sea, acá evidentemente hay un descontento social que es multivariable, o sea, aquellos que digan que la causa del estallido era única son unos presuntuosos y Desde mienten. no más FP ¿Ah? hasta no más TAC, hasta como Y hasta, todo. hasta No, que, todo, y hasta, todo. y hasta que el país no crecía, Sí. digamos, o sea, hace 10 años que no crece, esa es la verdad. Entonces hay frustración de expectativa. Y en este tiempo revuelto, convulso, no hemos sido capaces de solucionar ninguno de ellos, ni uno. Por el contrario, yo creo que la sensación de desencanto solo cunde. Algo hubo con la PGU. Yo siempre hago- Sí, está bien. Sí. Porque Sí. ese es un cambio Eso, relevante. no, verdad, no, Sí. siempre, se hicieron cosas y en pensiones en particular, la PGU incluso antes subió la pensión básica solidaria de manera importante y me tocó estar ahí. Pero la cosa más estructural, como que tú digas, oye, ya acá había problemas, había errores, y acá hay una nueva política pública que va a durar harto. Lo vemos en el parche de la ISAPRE. Lo que se acordó era para evitar el colapso, pero es un parche, ¿no? Esa cuestión No dura. resuelve No es nada. sostenible, sí. El tema que tú ponías de las pensiones, o sea, es como hacerse trampa en el solitario hasta la cera. O sea, si esto lo hubiéramos hecho hace 10 años atrás, hoy día habría 60.000 millones de dólares más en las cuentas para pagar mejores pensiones. ¿Te fijas? Entonces, cada año que tú lo chuteas, en realidad es un pasivo, una cuenta por pagar, pero que la vaya a pagar más cara. ¿Ah? Y entonces nos hacemos trampa. Entonces, si uno lo ve desde ese punto de vista, creo que los incentivos a buscar un acuerdo razonable aumentan. Pero parece que nadie está ahí, po. No, es que la política está rentando en el corto plazo. Sí, yo creo que hay las redes sociales, ¿no? Hicieron algo muy bueno, que es democratizar el acceso a la información. Hoy por hoy no necesitas comprarte el Icarito, no necesitas comprarte la Encarta, no necesitas esos monitores araucanos. Hoy WhatsApp, está todo listo. Si quieres tomar un curso de algo, está en YouTube, es todo gratis. Pero al mismo tiempo creo que ha sido la peor droga para nuestros políticos. Porque Y para hoy los, por hoy- perdón, y para los ciudadanos también. Sí, pero por Los último- políticos son bien reflejos de los ciudadanos. Sí. ¿Cuánta responsabilidad culpamos tanto a los políticos y Bueno, cuánta Chile culpa tienen eli- los ciudadanos? Chile eligió la lista del pueblo y Obvio, también eligió el sí. Partido Republicano, o sea, fue la gente, ¿no? Tal cual. Y así el pueblo es soberano y toma sus decisiones, y después a estos mismos dos grupos que Vox Populi, Vox Dei. les dio mayoría, les rechazó su propuesta, como esto es así. Ahora, efectivamente, pero nuestros políticos toman decisiones entrampados en el corto plazo, y eso es lo que corta los incentivos, o sea, no hay... ¿Que tú sientes que faltaba un poquito de reflexión en la izquierda respecto a lo que pasó? O sea, Y por cierto, yo creo por que es cierto valioso. que en la derecha. No, sí. no, Mira, si en la derecha también. O sea, convengamos, mira. Ponte tú el asunto del perro Matabasco. Efectivamente. Era un perrito simpático que, No, no era que un le perrito. ladra. Era, Así decía. o sea, el primer perro no tenía la culpa de nada.
Y el perro se murió hace años. Oye, parece que el perro estaba muerto antes de la Sí, experiencia. obvio. Sí, el perro es de las protestas estudiantiles del 2011. A mí me recordaba el perrito de Lipicao. Sí, bueno, ese perrito era también simpático. Ya, pero el El, símbolo el era, no- el el símbolo nombre era muy en sí brutal. mismo, Sí, sobre pues. todo desde un mundo que reclama que todo es violento, todo lo simbólico, todo es violento, efectivamente que el nombre es violento y efectivamente de que aún hoy, después de todo lo que ha pasado, salir como gran apuesta política a defender y reivindicar al perro, creo que no tiene mucho sentido. Ahora bien, encauzar toda la situación de Carabineros y encauzar toda la crisis de seguridad en torno a una discusión a partir de un perrito, yo creo que no. Porque efectivamente el nombre inadecuado, si hubiera un perro mata socialista, si hubiera un perro mata comunista, efectivamente todo el mundo estaría alarmado. No tiene por qué haber un perro mata Paco. Y me acuerdo de que incluso en los medios en ese entonces como que no se pronunciaba porque efectivamente tenía una situación inadecuada. Pero efectivamente a rato también la derecha se entrampa en discusiones que no tienen sentido, en cuestiones de más de como de atraparnos en lo que pasó antes. Y por cierto, o sea, si declaraciones como la del presidente de la UDI en torno a pensiones de o 6-0 o nada, como... ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que un poco lo que estamos hablando antes. Fue tal el nivel de virulencia de la oposición durante el gobierno del presidente Piñera II, sobre todo, también Piñera I fue muy duro, pero particularmente eso, que ahí se produjo un problema. Porque para quienes adscribimos un mundo de una centro derecha, digamos, que renovó sus posiciones, que tomó plenas convicciones No democráticas, pinochetista. exactamente, Ujú. ese mundo, producto de ese bullying excesivo, quedó muy debilitado y obviamente surgió por el lado, digamos, un grupo de personas que, ¿sabe qué más? Si que es que conversar y llegar a acuerdos con la izquierda no tiene sentido, porque la izquierda siempre que hay acuerdos, es como parafraseando a Tomic, creo que era, pero al revés, Siempre sí. los acuerdos con la izquierda finalmente gana la izquierda, o sea, pierde Chile y perdemos nosotros. Y eso obviamente debilitó este mundo, fortaleció mucho a un mundo que quería y ha tomado posiciones mucho más duras, que es un poco lo mismo que le está pasando a ustedes. Y si en el fondo en algún minuto alguien nos pone la pelota contra el piso, esta cuestión va a generar una cuestión dramática. Que vamos a terminar entre Arica y Punta Arenas y entre medio no va a haber nada. Que es un poco lo que está pasando hoy día. No, pero también las dos cosas ahí que dicen ustedes, yo creo como que muestran una cara importante del problema, ¿no es cierto? Que es como, por un lado, el cortoplacismo y la tontería, por así decirlo. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, el perro Matapaco es un nombre canalla, inaceptable, inaceptable el famoso perro, el famoso ícono, ¿no? Pero en el fondo O sea, ese perro, pero ese perro, festinar con ese es el punto. pero es reflejo de esto, lo que quiero decir. Es un ícono más dentro de los miles, de los varios íconos o eslóganes estúpidos y reflexivos, sin profundidad, O sea, pero no te olvides que se crearon en ese minuto y que la política ha creado un ícono, le devuelve otro ícono. Entonces estamos en una política de íconos y de eslóganes, pero donde somos incapaces de hacer los mea culpa que correspondan y poner la reflexión que necesitamos. Porque si uno se la lleva simplemente en los íconos, bueno, sin sorpresa, la política pasa a ser el Twitter, ¿no es cierto? Sí. El Twitter son íconos y son simplemente eslóganes e imágenes. Pero la política larga, de acuerdo, de resolver los problemas que dice Alan, no se puede construir en base Es que es a tus atractivo. íconos y mis anti-íconos. ¿por qué vaya a votar por un político que se preocupa de eso? Preocúpate del político que hace performance en el Congreso, que llega con Cherry, una flacocito, pelota. tal cual, pues. Sí. Ahora, pero no se olviden ustedes. Pero mi punto que- es reflejo de la tontería, digamos. O sea, subir al Olimpo a este perro infecto, ese símbolo infecto, como otros símbolos que hubo. como el que homenaje Chile a no- la que primera línea del Festival de Viña. Como... o el Senado, que hubo un homenaje, o la idea de que en Chile no había democracia, que había sido todo un engaño. Entonces, esas idioteces, y yo estoy de acuerdo que en el lado nuestro se replican otras idioteces, y por lo tanto estamos en una competencia de idioteces en muchos planos, te lleva a tener un país idiota. Oye, solo para terminar, porque nos queda un minuto y para darle la palabra a Alan al cierre. El problema que tiene esta lógica y esta dinámica es que cuando tú no reconoces, que es un poco lo que pasó en el estallido, la legitimidad de tu adversario, entonces ahí que yo no hay nada que conversar, porque si tú no me reconoces la legitimidad, tampoco te reconozco la tuya y mejor nos vamos a los piedrazos. Y ese es el drama y eso es lo que tiene que parar. Sí, estoy de acuerdo. Pero, insisto, esta cuestión, estas peleas y estas formas de hacer política son de hace 10 años, como Sí. 10, 15 años. Y esto que hoy vemos como en la discusión pública, donde Twitter lo amplifica y TikTok y todo lo demás, insisto, esto partió en el mundo estudiantil
ahí es donde hoy estamos viendo lo que va a pasar a futuro y ahí es donde espero... ¿Ya ha cambiado algo o no ha cambiado mucho? O sea, al menos hoy por hoy habemos alternativa democrática y habemos una alternativa de izquierda sensata en el mundo universitario, que somos los socialistas, pero efectivamente falta otra gente. Porque hoy por hoy, después de 10 o 15 años en que nosotros no teníamos derecho a opinar por el hecho de ser socialistas y militar en ese partido, hoy superamos ese complejo, damos la pelea, nos va bien. ¿Y van a ganar la segunda vuelta? O sea, veamos si es que no ¿Cómo se se- llevan cómo la se ve fecha todo? para la casa, po, porque esto de intentar impugnar las cosas y eliminarlas por secretaría, yo esperaría que sí, y esperaría que entienda, o sea, y especialmente si hay gente como de centro, o no comunista, o no social. El fenómeno Claudio o no- Rego con Karina Oliva. Exactamente, Sí. porque fíjate que es bien parecido. Sí. Es bien parecido. Y creo que efectivamente la gente en la Universidad de Chile tiene una señal muy importante que dar. Si están dispuestos a quemar la casa, que es lo que intentaron hacer, antes de dejar que otras personas vivan en ella, es porque efectivamente la señal de una derrota a las juventudes comunistas y al Frente Amplio en la Universidad de Chile va a ser muy fuerte. Nos duele muchísimo. Ya, nos tenemos que ir. ¿Cuál es tu recomendado? Nosotros siempre a nuestros invitados le pedimos que recomienden a quienes vienen, nos visitan, el libro que están leyendo, la serie Netflix, la programación deportiva el fin de semana, lo que sea. Oye, ¿Cuál mira, sería tu recomendado? Les voy a recomendar algo medio, a lo mejor ustedes lo vieron porque en los 90 había una serie de X-Men que se daba animada. Sí, de monito animado. Sí, pero fíjate que ahora Disney sacó nuevamente como la continuación. Y la están dando un capítulo a la semana, van como 9 o 10, y está muy, muy, muy ¿Buena? buena. Mira, así que se mira la qué recomiendo. bueno. X-Men 97 se llama. ¿Esto está en qué canal? No, en Disney, Disney Channel, Channel. Disney Plus. Disney Plus. Ya. ¿Ignacio, algún recomendado? No, yo no tengo No. ya sea nada que recomendar hace mucho Oye, tiempo. yo dos cositas. Me leí No, un- sí, perdón. Voy a recomendar algo. Pero es un poquito distante y no es tan fácil el acceso. El último número del Economist, la famosa revista inglesa que para mí es una de cabecera, La Biblia, como decía un amigo. viene con un tema muy especial del parte de lo que hemos hablado acá, pero en el sentido más global, que es la crisis de las democracias liberales, con un análisis bien profundo, bien... No queda demasiado optimista, pero con ganas de pelearla, ¿no? Porque ¿cuál es la alternativa? ¿no? Pero la crisis de representatividad y democrática que estamos viendo en Chile, en otros países de la región, es global y eso es una señal de preocupación. La geopolítica es el principal riesgo que tenemos por delante en esta década, ¿no? Sin ninguna duda, creo yo, a nivel país. Muy bien, pues yo me guardo mi recomendado, pues se nos acabó el tiempo. Alan Álvarez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ignacio Oriones, nos vemos la próxima semana en la Hora Liberal. Chao, chao.